Hoy en nuestro plan de lectura nos corresponde leer capítulo 19. Voy a hacer toda la explicación con el contexto de los pasajes claves. El capítulo empieza diciendo que Yeshua terminó de enseñar y se trasladó a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y multitudes lo seguían. Él las sanaba, y eso establece un contexto en el que muchas personas lo buscaban no solamente por la sanidad o la liberación, sino también para escuchar sus enseñanzas. Entonces, en el verso 3 al 9, los fariseos, que eran expertos en la ley oral, se acercaron a Yeshua con una pregunta sobre el divorcio. ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y esta pregunta era importante para la época porque existían dos interpretaciones dentro del judaísmo. Una escuela permitía el divorcio por cualquier cosa, cualquier tema trivial lo permitía. Y la otra escuela era más estricta y permitía el divorcio solo por causas graves, como el adulterio. Voy a hacer un video explicando esto a profundidad, pero es otro video. Entonces continuemos. Yeshua les responde citando ¿qué? Génesis 22-24, donde él les recuerda el propósito original de Dios para el matrimonio. ¿Y cuál era ese propósito? Que el hombre y la mujer se unieran en una sola carne. Es decir, el matrimonio es un pacto, es un vínculo fuerte que no se puede disolver. Y refleja una unión profunda, que es lo que Dios desea para los seres humanos, ¿verdad? Entonces Yeshua les dice que Moshe o Moisés, por la dureza del corazón, permitió el divorcio. Sin embargo, él enfatiza que desde el principio el plan del Padre no fue que las personas se separaran, sino que el matrimonio fuera un pacto duradero. O sea, que cualquiera que repudie a su mujer, dice Yeshua, excepto por causa del adulterio y se case con otra, comete adulterio. Yeshua lo que está es reafirmando la idea de que el divorcio no debe tomarse a la ligera. Y simplemente se debe dar, o solamente se debe dar, por motivos estrictos, como los que están en Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Esto está haciendo referencia a eso. Los discípulos, en el verso del 10 en adelante, reaccionan sorprendidos ante la palabra de Yeshua porque estaban acostumbrados a esta disputa entre esas dos casas de estudio. Y lo primero que dicen es, entonces no todos deberían casarse, no conviene que nos casemos. Y Jesús responde que no todos pueden aceptar esta enseñanza, ya que algunos no se casan por diversas razones y que además el don del casamiento viene del cielo. Entonces algunos lo hacen porque desean y otros, hablando de los eunucos, se hacen eunucos por el reino de Dios. Es decir, que algunos eligen el celibato por seguir el propósito de Dios, lo cual es una decisión válida, y conozco muchas iglesias en donde ellos deciden no casarse o no tener hijos por causa del reino de Dios, pero eso no es para todos. Esta enseñanza resalta que tanto el celibato y el matrimonio son opciones válidas dependiendo del llamado de cada persona, dependiendo del llamado de cada ser humano. Luego en los versículos del 13 hasta el 15, 13, 14, 15, otra vez viene la enseñanza de los niños. Le traen a unos niños para que él les diga la bendición, y para explicarte, aquí se hacía era la bendición sacerdotal. Y los discípulos los reprendieron porque había una multitud muy grande, pero él les dice, dejen que los niños vengan a mí, porque recuerden que de las personas que son como ellos es el reino de los cielos. Y vuelvo y explico, el que no reciba a un niño como estos no entrarán en el reino de los cielos, porque recuerda que teníamos que tener, en el versículo pasado aprendimos que él nos dijo que teníamos que tener la mentalidad de un niño para poder entrar en el reino de los cielos, y sigue resaltándonos una actitud humilde, una actitud dependiente, receptiva de Dios. Así que eso es importante. Luego vemos el famoso pasaje del joven rico. Del 16 en adelante nos habla que un joven se acerca a Yeshua y le pregunta qué debe hacer para tener la vida eterna. Yeshua le responde que él debe guardar los mandamientos, y le hace, como era hebreo, obviamente lo sabía todo, Éxodo capítulo 20, le hace un recuento. Si quieres ser perfecto, haz esto. Pero el joven, que ya ha guardado los mandamientos desde su juventud porque es hebreo, le pregunta qué más le falta. Y entonces Yeshua le responde, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes o todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el reino de los cielos, y ven y sígueme. Y al escuchar esto, el joven se entristece tremendamente porque era muy rico y no estaba dispuesto a renunciar a sus bienes materiales.
Entonces, con este pasaje el Padre lo que nos está subrayando es qué difícil es cuando tú tienes tu corazón puesto en las riquezas. No es malo que tú tengas riquezas. Tu corazón puesto en las riquezas es lo que complica todo. Y este episodio nos enseña la verdadera riqueza espiritual y nos enseña que las riquezas materiales no deben convertirse en un obstáculo para que tú sigas el camino de Dios. Y luego, en los versos del 23 en adelante, después de que el joven rico sale sorprendido, herido, triste, porque su corazón no estaba puesto evidentemente en un ministerio, los discípulos, sorprendidos por las palabras, le preguntan: ¿quién podrá ser salvo entonces? Increíble, ¿verdad? Y él les responde: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. La salvación no depende de los esfuerzos humanos, sino del poder de nuestro Padre. Pedro, uno de los discípulos, señala que ellos han dejado todo por seguirle a Él. Y Jesús les responde que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, todos los que lo siguieron se sentarán también en tronos. Todos ellos van a tener un trono como jueces, como en la época de los jueces, para juzgar a las tribus de Israel. Y aquí abro un paréntesis y te pregunto: si tú dices que Israel fue reemplazado por la iglesia, ¿por qué simplemente Jesús se remite a las tribus de Israel? ¿Por qué tribu vas a entrar tú si dices que eres Israel o que Israel está abolido? Eso es importante. Así que es bien importante, y a continuación él deja una importancia diciendo que todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, todo lo que hayan dejado, muchos de los primeros serán postreros y los postreros primeros. El reino de nuestro Padre debe tener claras las prioridades, y las prioridades son muy diferentes a las que hoy tenemos nosotros. La humildad, el sacrificio, la entrega total, desinteresada, nuestros ojos puestos en el reino, es lo que es importante. Entonces este capítulo hace énfasis en la importancia de vivir según los principios del reino, que a menudo son olvidados por nosotros. Así que adelante, empecemos a establecer prioridades y que nuestra dedicación sea el servicio.